Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un gusto encontrarnos nuevamente en el programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por quinta ocasión del padre Óscar Tapia Bonilla, quien es coordinador de la zona occidental, con quien vamos a tratar el tema "El mundo ha sido creado para la gloria de Dios" en sus numerales 293 y 294. Expresamos también nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes. Bienvenido. Un saludo a todos y a todas. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y bueno, y poner al servicio de todos mi humilde conocimiento. Perfecto. Antes de entrar a tratar el tema de hoy, vamos a pedirle al padre Óscar que nos comente, que nos cuente su experiencia, su testimonio de vida. Por favor, padre. Qué alegría compartir con ustedes estos años de experiencia pastoral. Como ustedes ya me ven, los que lo hacen por Zoom o de pronto por las redes sociales, me ven que estoy canoso. Es que han pasado ya casi 24 años desde que comencé mi labor pastoral ya como presbítero, ordenado el día 29 de junio del año 1998, un día 29 de junio. Así que estoy a punto de dar inicio a un año jubilar, el 29 de junio de este año, que terminaría en el año 2023, cuando ya celebre mis bodas de plata sacerdotales, si así Dios lo permite. Durante toda esta experiencia sacerdotal he recorrido algunas parroquias: Ujilí, Saquicilí, Chuchilán de Moreta, San Buenaventura, y hoy estoy aquí en el corazón, con gusto, con cariño, sirviendo hasta donde den mis fuerzas. Excelente, muchas gracias. Vamos a iniciar, como siempre, voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para el día de hoy, que es de Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, que dice así: Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, afianzó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado, te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Como el tema de hoy es "El mundo ha sido creado para la gloria de Dios", padre, por favor, ¿puede hacernos una explicación introductoria al tema de hoy? A ver, es importante conocer el significado de la palabra gloria. En el Antiguo Testamento se dice kabod. Kabod es una palabra hebrea. Y a ver, traduciendo esta palabra, significa peso, es el peso. Algunas veces ustedes han escuchado: tú vales por lo que pesas, ¿no es cierto? No es por lo pesado en libras, sino por el valor, ¿no es cierto? Por lo sublime, por la manera como actúas, por tu coherencia, por tu testimonio. Entonces, cuando decimos la palabra de él tiene peso, ¿por qué tiene peso esa palabra? Por su testimonio. La autoridad, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay dos palabras para definir autoridad. La autoridad despotés. Despotés es la autoridad de pronto
temporal, déspota, de ahí viene la palabra castellana, déspota, es decir, el que trata de manera arbitraria a su gente, el que trata de manera soez, prepotente, así, tirano. Los jefes de este mundo tiranizan al pueblo. En cambio, Jesús utiliza, para Jesús se habla de una palabra exusía, ¿sí? Que quiere decir autoridad, pero es un término que implica movimiento, ¿sí? La autoridad que hace mover a los demás, no porque ordena, no porque manda, no porque está al frente, no porque yo soy la autoridad, mando y tienen que hacer lo que yo digo, y si no grito, impongo, como sucede en todo lado. Sucede en la política, también en la iglesia sucede esto, ¿no es cierto? Como soy autoridad, puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, no. La autoridad que pone en movimiento a los demás es aquella que da testimonio, da ejemplo, y lo menos que podemos hacer nosotros es sumarnos por propia iniciativa, por convicción, porque una persona que da testimonio convence, ¿no es cierto? Atrae. Ya vemos que se evangeliza no por proselitismo, no por palabrería, no porque tenemos un importante verbo, una locución convincente, no, sino porque damos testimonio. Y eso es lo que atrae, ¿sí? El Papa Francisco mismo lo dice, el Papa Benedicto, ¿sí? Se evangeliza no por proselitismo, sino por atracción. Ahora, este cabot es precisamente eso. No es que Dios, la gloria es un atributo de Dios, ¿no es cierto? Y Dios crea el mundo para la gloria. El profeta Isaías, como todos los profetas, leamos del Antiguo Testamento, está llena esta palabra gloria, juntamente a este otro término, la Shekinah, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo Dios de manera visible se manifiesta al pueblo, diciéndole, miren, yo estoy con ustedes, yo los protejo, es la Shekinah, ¿no es cierto? Cuando el pueblo del Éxodo va caminando, ¿y quién está delante? Una nube en el día, y de noche, ¿quién está? Un fuego, una columna de fuego. De noche no podemos ver la nube, pero sí podemos ver la luz. O sea, inclusive de noche, Dios es capaz de iluminar nuestra vida para que nosotros entendamos que el mundo, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor fue creado ¿para qué? Primero por amor, por la bondad de Dios, no por nuestros méritos. Y todo lo que nosotros logremos de hacer en este mundo, gracias a nuestro trabajo, esfuerzo, a la inteligencia, todo lo que el ser humano puede innovar, es para la gloria de Dios. Porque ¿de quién recibe? Recibe de Dios. Cuando alguien me dice, es que a mí me costó mucho dinero estudiar, ¿no es cierto? A ver, yo sé decir, te costó dinero, pero lo más importante no te costó nada. ¿Qué es lo más importante? La capacidad, la inteligencia, la sabiduría. Eso no te costó. Que si hubieras tenido que pagar eso, no estudiabas nunca, porque no va a haber dinero en el mundo para poder pagar eso. Eso es un don de Dios. Eso Dios nos da de manera gratuita. ¿Para qué? Para que nosotros construyamos y edifiquemos y vivamos un mundo según el querer de Dios. Ahí dice el profeta Isaías un término muy hermoso, la justicia. Ha creado el mundo para la justicia, para que nosotros hagamos de este mundo habitable para todos, ¿no es cierto? Ahí está la tentación del diablo, ¿no es cierto? Si tienes hambre, haz que esta piedra se haga pan. Utiliza tu poder ¿para qué? Para beneficiarte tú. No, no es para beneficiarnos nosotros, porque eso sería apacentarnos a nosotros mismos. Hay que apacentar al rebaño. El pan de cada día es para todos. Y eso es justicia. Y nosotros como seres humanos estamos llamados a construir ese mundo de justicia, de solidaridad, de verdad, de fraternidad. Esa es la gloria de Dios, del cabot, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a profundizar más adelante. Ahora me ha pedido una reflexión de esta cita bíblica de Isaías. Verán que no es solo Isaías.
Ahí vemos una visión en el capítulo 6 de Isaías bien hermosa, que contempla la gloria de Dios en un éxtasis maravilloso, en una experiencia profunda de oración. Y él ve claramente que los serafines, ¿sí?, están alabando constantemente a Dios, reconociendo la grandeza de Dios y diciendo Kadosh, 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 santo, santo, santo es del Señor, lo que cantamos en la misa, ¿no es cierto? Una pregunta más. La palabra gloria del tema que nos toca hoy día, ¿viene a tener el mismo significado cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo? Exacto, exacto. A ver, la palabra gloria, la gloria viene a ser como el alma de la revelación. Así, digámoslo así, el alma de Dios. ¿Y cuál es el alma de Dios? Es su bondad infinita, su ternura infinita, su misericordia que no tiene límites, ¿no es cierto? Esa es la gloria. Y cuando hablamos nosotros de estos temas, nosotros nos quedamos estupefactos ante la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque frente a esa magnificencia de Dios, nosotros cómo estamos actuando, ¿sí? En la doxología de la misa, nosotros pronunciamos algo maravilloso. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Honor, fama, gloria para nosotros, no. Si es que nosotros hacemos que los demás honren a Dios, conozcan a Dios, amen a Dios y vivan según el proyecto de Dios, estamos haciendo una evangelización plena. No se trata de atraer masas. Los cristianos, primeros cristianos, trabajaban con poquita gente. Si vemos nosotros, se reunían en casitas, poquitos, 5, 10. Así es, ¿no es cierto? No tanto así se empieza. Así es, no todos acogen. En una casa de 5 estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sí? Casi la mitad en contra, ¿no es cierto? Entonces no tengamos miedo a esto. Esa es la gloria cuando glorificamos al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La segunda parte, como era en el principio, ahora y siempre. O sea, nunca nosotros nos atreveremos, por más fama que tengamos, por más conocimiento que tengamos, a ocupar el puesto que a Dios le corresponde. Algún rato Pedro quiso ocupar el puesto de Jesús, ¿se acuerdan? Que queriendo hacerlo desistir del camino que Jesús va a recorrer. ¿Cómo lo llamó Pedro? Deute opisomu Satanás. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque aquel que quiere estar por delante de mí y pretender ser más que su maestro, eso solo se le ocurre a Satanás, a nadie más, ¿no es cierto? El diablo. Eso es obra del diablo. Y por eso nos invita a nosotros a ocupar nuestro lugar. Muy bien, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona occidental. El tema que estamos analizando es: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, en sus numerales 293 y 294. Dejamos constancia de nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 293 para su respectivo análisis. Dice así: es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas, y el Concilio Vaticano I lo explica.
El solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas con libérrimo designio. Justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. Padre, por favor, su explicación a este numeral. Esto es hermosísimo, ¿sí? A mí me maravilla hablar de este tema porque ¿por qué Dios hace todo? Dios hace todo por puro amor. San Pablo dice, si nosotros le somos infieles a Dios, Él permanece fiel, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Es que Dios es pura bondad, ¿no es cierto? Y si es pura bondad, desde siempre Dios ha manifestado su amor. Ahora, Dios como creador quiere darnos todo lo que Él hace y todo lo que Él es. Nos comunica también sus atributos. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Nos comunicó sus atributos. ¿Sí? Esa presencia de Dios en nosotros y eso que nosotros podemos constatar a través de nuestros sentidos, de nuestros ojos, ¿no es cierto? De nuestro tacto. Mirar cómo Dios se ha manifestado por pura bondad tiene que ser correspondida, porque de otra manera no estamos reconociendo la bondad inmerecida, la gracia de Dios, la bondad de Dios. No estamos reconociéndola y podemos caer en un peligro. ¿Cuál es el peligro? La idolatría. Cuando de la criatura pasamos al creador, estamos entendiendo que Dios es el origen de todo. Dios es el que ha hecho todo por bondad. Pero si nos quedamos solo en la criatura y nos olvidamos del creador, cometemos la idolatría. Esa es la idolatría. Quedarnos en las cosas creadas y no trascender de lo creado al que lo hizo. ¿Sí? Es como yo, como les he dicho a algunos poniendo ejemplo esto con los protestantes, ¿no es cierto? De pronto odian a la Iglesia Católica, pero dicen que ellos siguen la Biblia. Entonces yo digo, usted le encanta la leche, pero le cae mal la vaca, ¿no es cierto? Sí. Usted quiere los frutos de la bondad de Dios, pero no quiere a aquel que hace posible esos frutos, aquel que hizo posible todo. Y San Pablo llama eso en la carta a los romanos idolatría, al habernos quedado con la criatura y no haber llegado al creador, que es lo más importante, que es la fuente y el origen de todo. Lo que define aquí, por ejemplo, San Buenaventura es bien importante, ¿sí? El doctor Angélicos dice, Dios nos da, se comunica, nos da todo, ¿no es cierto? Crea todas las cosas, no para aumentar su gloria. Inclusive lo que nosotros decimos de Dios o hacemos para anunciar su reino, no aumenta ni disminuye la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la gloria de Dios, Dios es por siempre eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, todo eso son los atributos de Dios. ¿Sino para qué? Simplemente para comunicarse. ¿Por qué? Porque Dios no ha querido permanecer inmanente. Dios ha querido también, bueno, perdonen la palabra, trascender hacia nosotros. Es un abuso. Si nosotros más bien queremos, sí, pero Dios ha querido comunicarse con nosotros, ¿sí? Y vemos cómo Dios se comunica a lo largo de la historia. Siempre le vemos a un Dios tan humano, a un Dios tan sencillo, al Dios tan benevolente, al Dios comprometido con la causa de los pobres, un Dios que es parcial, ¿no es cierto? Que toma postura por el pueblo pobre, por el pueblo humilde, por los sencillos. Entonces, sí, San Buenaventura con gran razón nos dice, no para aumentar su gloria, sino para manifestar su gloria, para comunicar su gloria.
Y eso está a la vista absolutamente de todo, ¿no es cierto? El texto latino, aperta manu clave amoris, creature prodierum, ¿sí? Lo que abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas, como cuando se abre, ¿sí? Y eso que sale, ese caudal de bondad, ese caudal de amor, es todo lo que nosotros vemos. Es decir, la creación es todo un caudal de amor, un caudal de amor. Como Dios descubrimos en cada cosita que Dios nos ama. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro compromiso? Juanito, si yo le doy a usted, usted es mi hijo y me pide para el libro, usted como padre, el papá, le da para el libro. Si el hijo no se compra el libro, no es culpa del papá. El hijo es responsable, ¿no es cierto? También, Dios nos ha dado ese libro de la vida. ¿Ve? El libro, la historia, el mundo es todo un libro, ¿no es cierto?, de vida. De nosotros depende eso, asumirlo. Si es que lo asumimos, estamos dando gloria a Dios. Si no lo asumimos, no estamos dando gloria a Dios. ¿Qué significa no dar gloria a Dios? Quedarnos de lo inmanente, quedarnos en el orden de las criaturas y por lo tanto la idolatría, que es lo típico del mundo actual, ¿no es cierto? Un mundo idólatra hoy como el de hoy no ha habido nunca, ¿no es cierto? Hoy vemos gente más apegada a lo material, al poder, ¿no es cierto? Al poder, a querer dominar. ¿Por qué todas estas guerras que nosotros vemos? Por poder, ¿sí? El afán del poder de dominar a los demás. A la gente, a muchos les encanta, se alegran, se contentan, se sienten felices dominando, ¿sí? Y verán que ahí hablamos de gente en general, ¿sí? En todo lado. Nosotros también habemos curas que nos encanta dominar, ¿sí? Sabiendo que solo Dios, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. El ser humano quiere que le rindan honores, que nos rindan honores por Dios. Y no, estamos equivocados. Somos seres humanos todos iguales. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Si ocupa alguien un cargo, es para servir mejor, no para dominar, ni para mancillar. Muy bien, padre. Hay una palabra que usted lo ha repetido 2 veces para que lo explique a nuestra audiencia. Inmanente. Inmanente significa quedarnos dentro de nosotros nomás. ¿Sí? No salir de sí. Porque la palabra contraria es trascendente, ¿no es cierto? Trascender, en cambio, significa salir de nosotros para irnos mucho más allá. ¿Sí? Trascender el diálogo, por ejemplo, ¿qué permite? Trascender. ¿Por qué? Porque salimos de nosotros mismos. La oración, ¿qué nos permite? Trascender, porque nos relacionamos con Dios. ¿Sí? Inmanente es quedarnos en el orden de acá nomás, en ese sentido, y no llegar a Dios, no trascender, no irnos más allá. ¿Sí? Trascender, ¿no es cierto? Irnos más allá. Perfecto. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 294, que dice así. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Padre, por favor,
nos ayuda con su explicación. Vean, esto que está en el catecismo es muy poco para lo que podemos decir. Es tan maravilloso. San Pablo mismo dice en la carta a los romanos, la creación entera anhela, ¿no es cierto? Sí, grita con dolores de parto, dice, ¿no es cierto? Con dolores de parto. Hablando de la segunda parte, ¿no es cierto? De la segunda, no querernos quedar en la inmanencia, ¿no es cierto? Permanecer solamente en lo bajo, sino trascender, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender parte por parte lo que nos dice el numeral 294, porque aquí podríamos nosotros meter un montón de citas bíblicas, ¿no? Fundamental, pero claro, si el catecismo tuviera todas las citas bíblicas, chúticas, tuviéramos que escribir un libro tremendo como Catecismo de la Iglesia Católica. Ya sería un tratado de teología fundamental, ¿no? Pero es un catecismo. A nosotros nos toca enriquecer más con el conocimiento y nos toca explicar más y detallar mejor. Por eso es que el catecismo no es una camisa de fuerza, un libro, sino es una herramienta que nos ayuda. Eso quiero aclarar, ¿no es cierto? Bien, la gloria de Dios consiste en que se realice esa manifestación y esta comunicación de su bondad por las cuales el mundo ha sido creado. Vean, el ser humano tiene que ser consciente, así como el padre, cuando nuestro papá nos da algo a nosotros. No es que esperamos que nuestro papá nos reclame. ¿Por qué no aprovechas? ¿Por qué no valoras? ¿Por qué no te das cuenta del esfuerzo que hace tu padre? Y tú también no te comprometes a hacer algo mejor, a corresponder, así como yo me esfuerzo. ¿Es cierto? Es un deber nuestro, ser corresponsables, ¿no es cierto? Yo recibo, pero también tengo que dar. ¿Qué pasa si yo solamente recibo y no doy? ¿Cómo se dice a esa gente? Se dice holgazán, ¿no es cierto? El ser humano muchas veces es holgazán. Somos holgazanes. ¿Por qué? Porque sabemos, conocemos, somos conscientes de lo que Dios hace por nosotros. Cómo Dios con amor nos ha dado toda la creación. Cómo Dios con amor se ha manifestado en la historia. Cómo Dios con amor ha liberado a su pueblo. Cómo Dios con amor sigue liberándonos, enviando a su Hijo. Cómo Dios con amor sigue enviando. Voy a enviarles otro paráclito, dice Jesús. Envía el Espíritu Santo. Y a la iglesia la envía así como Dios le envió, así como mi Padre me envió, les envía a ustedes. No va a haber ninguna diferencia. ¿Sí? Y después, para que no vayan así solos e inclusive desprovistos de lo fundamental, que dice en el capítulo 20 de Juan, que Jesús sopló sobre ellos del Ruach, reciban el Espíritu Santo. Aquí en el Espíritu, no los manda así porque así. Sí, es como yo te digo, mi hijo, te voy a mandar a Estados Unidos y el pobre hijo dice, yo no tengo ni dónde caer muerto, pero ya te pagué el pasaje, ya te di todo, allá va a ir un hotel, quien te reciba, vas a tener todo lo necesario, así que tú solamente ándate, ¿sí? Tú solamente andate allá. Nosotros como seres humanos, como criaturas, debemos ser conscientes, ¿no es cierto? ¿De qué? De esa, primero, de esa manifestación y de esa comunicación, como Dios hoy también se sigue comunicando. ¿Cómo se comunica Dios hoy? Por medio de su palabra, por medio de la iglesia. Dios se comunica también en la historia, en la realidad. Ven, en este momento está habiendo una inundación en Pucayaco. Nuevamente está pasando el agua por el pueblo. ¿Cómo Dios, a través de estos fenómenos naturales, nos invita a una unidad? No es que Dios hace eso, pero esto es una oportunidad para reconocer que todos a la final nos necesitamos y que hay unos que necesitan y que Dios se compadeció de los necesitados, ¿o no? ¿Qué dice Éxodo 3? He visto la humillación de mi pueblo y he bajado para liberarlo.
Para poder ver al necesitado hay que bajar, es decir, hay que irse a Pucayacu, hay que irse al Palmar, a ver cuántos bloques necesita, ¿no es cierto? Mi abuelo, me acuerdo que sabía decir, mi abuelito en su sencillez decía, a ver, vamos a ver un enfermo, y yo le doy un abrazo, le digo, ¿cuánto le siento? Y el abuelito también sabía decir, a ver, pero ¿con cuánto sientes? ¿No es cierto? No es solamente decir cuánto lo siento. Hoy, por Dios, qué pena. Lea la carta de Santiago, está eso, ¿no es cierto? No van a decir a uno que no tiene comida en el estómago, pobrecito, ojalá mañana le den de comer. Que le vaya bien. Qué cínicos seríamos, ¿no es cierto? Que le vaya bien. Cuando coma así le va a ir bien, ¿no es cierto? Bien. Dios ha hecho de nosotros sus hijos adoptivos. No somos hijos propios, pero sí somos hijos adoptivos. Y San Pablo dice, como hijos adoptivos, somos también coherederos. Coherederos significa no que vamos a tener una partecita nomás. ¿Qué tal el papá del Juanito me nombra a mí también coheredero? ¿Qué quiere decir? Que voy a recibir lo mismo que Juanito va a recibir. Nada que voy a recibir un poquito. Es que como eres coheredero, un poquito nomás. No, también va a recibir toda la herencia, ¿no es cierto? Y Dios nos da una herencia maravillosa, ¿no? Ve cuántas herencias, cuántos signos de su amor Dios nos da, ¿sí? Así ha querido Dios, así es su voluntad. Dice, porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre. La vida del hombre es la visión de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Ver a Dios. A ver, yo le he pedido a Dios tanto tal cosa. Y yo te haría una pregunta. ¿Y qué te ha dicho Dios? No me ha dicho nada. Yo porque cuando yo le estoy pidiendo algo a Dios, ya le pido, pues ya me desahogo y salgo. No, 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 no. Es como cuando yo voy al médico, le cuento al médico mi enfermedad, me desahogo, lloro que pasé tanto tiempo sufriendo y de ahí me salgo. No le dejo al doctor ni siquiera hacer el informe, el contexto, para que después haga todo un, ¿no es cierto? Un pronóstico y luego un diagnóstico y me dé la dosis, ¿no es cierto? Me entregue la medicina. Yo le conté todo, pero me salí. No, también tengo que escuchar a Dios que me habla. ¿Cómo me habla Dios? De diferentes maneras. Miren, Dios hoy nos sigue hablando, así como habló los profetas. Hoy nos sigue hablando, sigue mostrando su bondad, sigue mostrándonos ese amor infinito que Él nos tiene. ¿Sí? A través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la confesión, a través de la misión, a través del equipo pastoral al que yo pertenezco, ¿sí? En cosas sencillas, en acciones sencillas y cotidianas de la casa, una merienda, un perdón que nos damos, estábamos peleados, pero ahora ya queremos vivir mejor, una visita a un enfermo. Pues hay muchos signos, muchas maneras de construir un mundo mejor. Y cada vez que nosotros queremos construir un mundo mejor y ponemos por obra, ¿no es cierto? Ponemos la mano en el arado para hacer realidad, eso es la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. La felicidad del ser humano, porque Dios es infinitamente feliz. Y Jesús, aunque de manera paradójica, ¿qué dice? Felices los pobres, porque ellos tienen a Dios por rey, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para poder recibir a Dios no hay que ser o sentirse lleno de todo. A veces nosotros tenemos tanto que estamos llenitos que Dios ya no entra. Yo sé comparar esto como un tacho de agua sucia, ¿no es cierto? Y yo quiero poner agua limpia y ya no tengo dónde, está llenito de agua sucia. Tendrás que botar todo, no la mitad, porque si botas la mitad nomás se vuelve a ensuciar. De gana dañamos. Por eso Jesús dice, a vino nuevo, vasijas nuevas, porque si ponemos vino nuevo en vasijas viejas, esas vasijas van a reventar. O sea, nosotros con la gracia de Dios, todo lo que Dios nos da en vidas viejas, terminamos reventándonos. A lo mejor nos pervertimos más, ¿sí? Entonces,
Esto es muy necesario tomar en consideración. El fin último de la creación es que Dios creador de todos los seres sea por fin todo en todos. Todo en todos. O sea, que reconozcamos, que seamos nosotros, que contemplemos con nuestros ojos la presencia viva de Dios en todo. Y Dios sea todo para nosotros. No sea todo lo que tenemos, los terrenos, el dinero, la fiesta, la fama, los lujos, el poder, sino Dios sea nuestro paradigma, nuestro horizonte, nuestro norte. ¿Por qué? Porque Dios, además de darnos esa oportunidad, ¿no es cierto?, de conocerlo a través de las criaturas, de todo lo que ha hecho, del ser humano, plenitud de la creación, también nos da la oportunidad de vivir en nosotros. Él vive en nosotros. La presencia, como puedo decir, la morada interior, ¿se acuerdan? La famosa Shekinah. Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Esa es otra definición de gloria, la Shekinah. O lo que decíamos, bueno, el Kabod en el comienzo, ¿no? El Kabod que decía es el peso, ¿no es cierto? Cuando decimos tu palabra pesa, tú pesas, en el sentido que vales mucho, ¿sí? Y Dios vale todo para nosotros, ¿sí? Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y se utiliza el término griego egoimi, hopoimen, ho kalos, ¿sí? Kalos, el buen pastor, el pastor, el modelo de pastor, podríamos decir, ¿no es cierto? El modelo de, no hay modelo más que el único pastor que es Jesús. No puede haber otro modelo, otro paradigma que Jesús. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El invitado que hoy nos acompaña es el padre Oscar Tapia Bonilla. Por quinta ocasión nos acompaña en este programa. Él es coordinador de la zona pastoral occidental. El tema que estamos tratando, que estamos analizando, es el mundo ha sido creado para la gloria de Dios en sus numerales 293 y 294. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mice y a Radio La Tacunga que hace posible este programa. Padre, ya que hemos analizado el 293 y el 294, ¿podemos sacar una conclusión de estos dos numerales? Sí, a ver, yo quisiera terminar con algo, bueno, no es parte del catecismo, pero sí decirles la gloria de Dios en el misterio de Cristo, ¿no es cierto? En el misterio de Cristo. ¿En qué consiste la gloria de Dios para el cristiano? Más bien, ya, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esa gloria de Dios para el cristiano? Y es así, la gloria de Dios para el cristiano es hacerse con la ayuda de qué? De la gracia. ¿Se acuerdan que gracia, la palabra jará, significa inhabitación de Dios en nosotros? La presencia viva de Dios en nosotros. Dios hace en nosotros su morada, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la gloria de Dios consiste para el cristiano en hacerse con la ayuda de la gracia, que la recibimos por los sacramentos, ¿no es cierto? Expresión del mismo Cristo, Hijo de Dios. Es decir, nosotros somos otros Cristos. El cristiano es alter Cristo, otro Cristo. Jesús es la gloria del Padre. ¿Se acuerdan? Juan 1:14. La palabra de Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. La tienda es un lenguaje muy conocido para el judío. Así Dios camina con el pueblo, ¿no es cierto? En las tiendas, porque son expertos, del pueblo de Dios es experto en el desierto, en vivir en tiendas donde les coge la noche, ¿no es cierto? Con peligros y todo, pero ahí camina el pueblo de Dios. Bien,
Ese verbo se hace carne. Kaijologos gozars egeneto. Egeneto. Llegó a ser, ¿no es cierto? Carne. Y puso su tienda, su morada entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. La Shekinah. Qué bonito. Sí, hemos visto su gloria. La gloria del Padre que está en el Hijo, ¿no es cierto? Ese modo está presente de modo personal en Jesús. ¿Quién? La gloria de Dios. La gloria de Dios está presente en Jesús de manera personal. Es Dios mismo el que está ahí. ¿Cómo vemos la gloria? Gracias a la fe, ¿sí? Podemos leer Hebreos 1:3, inclusive Juan 1:14, cuando dice la palabra se hizo carne, ¿no es cierto? Por su resurrección, Jesús nos ha manifestado que Él es el Señor de la gloria. Eso dice Pablo a los Corintios, en su primera carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Leamos, ¿no? Sí. Jesucristo resucitado. En Cristo resucitado se ha manifestado la gloria de Dios. Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de la gloria. Sí. Entonces, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la redención de Cristo? El objetivo de la redención de Cristo es la consecución de la gloria de Dios. Es llegar a dar gloria a Dios, conseguir, llevar a plenitud la gloria de Dios. De tal manera que la creación, ¿no es cierto? Todo lo que Dios nos ha dado y la misma historia bajo la acción divina tiende hacia dónde? Hacia la revelación de los hijos de Dios. Esta frase hermosa de Romanos 8, ¿se acuerdan? Versículo 19. Cuando Pablo mismo dice, considero, no olvidemos, Pablo escribe a los romanos una carta muy emotiva, pero con temas muy fundamentales. Dice, considero que los sufrimientos de este tiempo no son nada para la gloria que obtendremos un día. ¿Sí? Y la creación entera, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema demasiado hermoso que hay que reflexionar en curso de Biblia, en un curso de Biblia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la redención, ¿no es cierto? Cuando todo en Cristo será alabanza de su gloria. Efesios 1:6. Todo en Cristo sea alabanza de su gloria. Y Cristo podrá presentar al Padre todas las cosas y toda la humanidad como expresión, ¿no es cierto? O como gloria suya. Ahí está 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Cuando Cristo presente todo al Padre para su gloria, como expresión de su gloria. De tal manera que todo hombre, todo ser humano debe ser imagen de Dios, participando del ser de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen personal de Dios. Cristo es imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Ese cántico lo recitamos siempre en la liturgia de las horas, ¿no es cierto? Y es el esplendor de la gloria de Dios. Eso dice Hebreos 1:3, que ya les he pedido que leamos. Cristo es el esplendor de la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera? En lo que Jesús dice y en lo que Jesús hace. ¿Sí? En lo que Jesús dice y en lo que Jesús hace. Lo mismo que dice Hechos 10, cuando Pedro explica la misión de Jesús. Aquel que pasó haciendo el bien y curando a los poseídos por el demonio, porque Dios estaba con él. Excelente, excelente. Muy bien. Estamos casi en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Vamos a preguntarle al padre Oscar sobre un evento que se está realizando en la iglesia, el sínodo de la iglesia. ¿Qué nos puede usted
explicar e informar al respecto. A ver, durante mucho tiempo parece que nos estamos enfriando en la fe, como que existe en el mundo una crisis, de eso nosotros lo sabemos de hace siglos atrás. Hay una crisis de fe. Cada día el ser humano se vuelve más racionalista, más pragmatista, ¿no es cierto? Utilitarista. Así que es necesario, no vamos a cambiar nunca la revelación, nunca la fe va a adquirir otro, sino que vamos más bien a evangelizar de un modo nuevo. Y para evangelizar de un modo nuevo, ¿qué hay que hacer? Volver a las raíces, volver al comienzo. Primera lectura del día domingo, eso pasó. Dice, cuando vayas a ofrecer las primicias, ahí está la gloria de Dios. Recuerda y di esto, mi padre era un arameo errante, es el credo de los israelitas. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos algunos credos, ¿sí? ¿Y qué es el credo? El credo es la base de la fe, y la base de la fe, ¿en dónde está? En las raíces, en los orígenes. Arameo errante, es decir, acuérdate, el padre Oscar era un arameo errante, sí, de Chipiamburgo. Acuérdate, no vas a avergonzarte de dónde eras, cómo naciste, de dónde provienes, ¿sí? Vuelve a tus raíces. Eso nos ha pedido el Papa, pero eso ya nos pide la Sagrada Escritura. Ahí está el credo de la primera lectura de la... Estamos hablando de miles de años, más de 1000 años antes de Cristo. Pero también en el Nuevo Testamento se nos pide una de las cosas que aconseja las cartas, las 7 cartas del Apocalipsis. No te olvides de dónde caíste. ¿Por qué? Porque tú te crees el perfecto y no te das cuenta que tienes muchos errores, muchas cosas malas, ¿sí? No te olvides también de tus orígenes, de quién eres, ¿sí? Volver al comienzo. ¿Y cómo fue al comienzo? A ver, ¿cómo quiso Jesús? Elección. ¿Cómo elige Jesús a los discípulos? Marcos 13 dice, 3 dice que los eligió para que lo acompañaran. Y cuando los envía de 2 en 2. Cuando aquí a los 72 también los envía de 2 en 2. Los discípulos de Maús, de 2 en 2. Van 2 ahí, despechados, decepcionados. Van comentando los acontecimientos. Y Jesús se da tiempo ¿para qué? Para escucharles. Las bravatas, las rabietas también que dan ellos. Sí, eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que sucedió aquí en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Lo de Jesús de Nazaret, que era un hombre, pero sí, empiezan a explicar sus quejas. Y eso es lo que nos pide el Papa, escuchar a la gente, abrir nuestros oídos, porque hasta aquí lo que ha hablado es más la boca, y hablamos sin escuchar. Queremos tomar decisiones sin escuchar. Somos sordos. Entonces, el Papa dice, vamos a darnos este tiempo, y un tiempo suficiente, porque no es una cosa que el Papa ha dicho, vamos a hacerlo en 2 meses. No. Vean, desde el año pasado, este año, el próximo año será el signo del Roma, pero después de haber hecho todo un camino, desde la parroquia hasta la diócesis, con país, Latinoamérica y después del mundo, ¿no es cierto? Antes, en cambio, ¿qué hacían? El mundo, reflexionaban todo y todo nos caía como lluvia para acá, sin conocer la realidad, sin tomar en cuenta la realidad. Pero hoy el Papa ha dicho, tenemos que escuchar a todos, a todas las personas, al último, ¿no es cierto? A los pobres sobre todo, a los sencillos. Entonces, el sínodo consiste en eso. La palabra sínodo viene de 2 palabras griegas, sun y jodos. Sun, que significa con, es una preposición. Jodos, que significa camino. Por eso la palabra sinodalidad significa caminar juntos.
Caminar juntos, pero para ayudarnos, para fortalecernos, no para criticarnos, no para estar de manda más, sino para ayudarnos mutuamente y darnos la mano, ¿no es cierto? Levantarnos, para eso es el otro. Si es que el otro cae, el otro lo levanta, ¿no es cierto? Caminar juntos y dar testimonio, ¿no es cierto?, de vida cristiana, de vida fraterna a los demás, para que la gente llegue a decir, como en Hechos de los Apóstoles, miren cómo se aman. Qué importante es entonces volver a los comienzos de la predicación, cuando las cosas eran muy sencillas, no como ahora tan complicadas y tan complicados que nos hemos hecho. Así es, muy bien, excelente. Eh, Expresamos nuestro saludo a toda la audiencia que nos sigue cada sábado a través de las ondas de Radio Latacunga. Un saludo especial a las comunidades de la zona occidental, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, su mensaje final para esta audiencia que lo ha escuchado por quinta ocasión. Queridos hermanos, realmente yo trato de, y con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, trato de camino y sigo adelante. Yo les invito a todos a poner toda la confianza en Dios. Trabajar para la gloria de Dios significa, ahí está un ejemplo de Juan el Bautista, les voy a dar ese ejemplo. Mira, al que tú bautizaste el otro día, todo mundo va con él y nosotros nos estamos quedando solos. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dice, mi alegría ha llegado a su plenitud. Me siento feliz porque conviene que él crezca y yo muera. ¿Por qué? Porque la gloria es de él, no mía. Yo tengo que morir. Yo tengo que morir. Pero mientras muero, doy gloria a Dios. ¿No es cierto? Reconozco que el verbo, que Jesús, es la expresión viva, visible del Dios invisible. Pero además de eso, reconozco también que haberme dado a Jesús, que el Padre, haber enviado a su Hijo, es un signo del máximo amor. Es el caudal más inmenso del amor que Dios podía tener a la humanidad. Como dice en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo, ¿cierto? Tanto amor. Dios muere por nosotros. Es una expresión de mi gasto, ¿no? Dios muere por nosotros. Y tanto muere por nosotros que fue capaz de darnos todo. No le faltó, no sé, ¿qué más podría habernos dado? Pero Él nos dio todo. Ha desbordado, ha botado la casa por la ventana, ¿no es cierto? Y nosotros lo que menos podemos hacer es corresponder a ese amor maravilloso, al que nos quedamos perplejos, ¿no es cierto? Admirados, ¿sí? Y por eso de nuestra boca sale a la alabanza, brota también el apostolado, la misión, brota el compromiso de manera muy espontánea. ¿Por qué? Porque sabemos que si todo es de Él, si todo lo hizo por bondad, lo mínimo que yo puedo hacer es corresponderle a Dios por lo menos con alguito, con lo mínimo que yo hago. Excelente, Padre. Aprovecho la ocasión para que se les ponga a la audiencia sobre el programa que se realiza todos los miércoles. Sí, el miércoles bíblico desde hoy en adelante tiene un carácter diocesano y también internacional. Así que yo les invito a participar, catequistas, laicos comprometidos, sacerdotes, religiosos, a todo mundo, a entrar a participar del miércoles bíblico diocesano. Sí, el equipo de animación bíblica y la pastoral les invita a ustedes a participar, a no perderse de esta oportunidad maravillosa de hacer de la Biblia el centro de nuestro trabajo evangelizador, de la palabra.
lo que nos dice hoy el Papa Francisco, el documento de Aparecida, sobre todo dice que la palabra de Dios tenga centralidad. Por eso, trabajar por eso, tiene que ser para nosotros un nuevo desafío, un nuevo reto que no podemos dejar de hoy en adelante. Excelente. Le agradecemos, Padre, una vez más por habernos acompañado en este programa, por haber aceptado esta invitación y conversar este importantísimo tema del catecismo con nosotros. Padre, para cerrar el programa, pues queremos irnos con su bendición para todo el mundo. Antes que nada, Dios les pague por haberme invitado, por confiar en mí. Y yo también me acojo a sus oraciones, que recen por este humilde servidor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludos. Muchas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo invitado y con un nuevo tema. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.